Este primer punto habla de la creación y luego cuando vino la tentación y la desobediencia de Adán y de Eva, el hombre cayó. Vino la caída del hombre. Qué importante es que a través de esta situación de la caída del hombre había que buscar justificativos. Adán y Eva buscaron justificativos y se escondieron de nuestro Señor. Pero estos justificativos no satisfacen ni al Señor ni al verdadero creyente que con convicción cree en el poder de Dios. Por lo tanto, este primer punto es la creación y la caída. El segundo punto, en el Antiguo Testamento vemos que las profecías, el Señor siempre, por ese amor sobrenatural, intentó restaurar la relación nuestra con el Señor. En el Antiguo Testamento las profecías nos anuncian el futuro plan de salvación. Por ejemplo, voy a leer Isaías 29, que habla de la ceguera e hipocresía de Israel. ¿Y cuándo empezó esto? Cuando el hombre cayó en pecado, cayó y desobedeció, buscó los justificativos, de ninguna manera los pudo sostener. Y entró la hipocresía, la mentira, la infidelidad, el adulterio, todo tipo de pecado entró. Isaías, el profeta Isaías, ungido por el Señor, los grandes profetas, pequeños profetas, como vamos a ir mencionando rápidamente algunos casos. Isaías 29, el verso 13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero el corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Todos sabemos que después de la caída surgió los grandes hombres, sacerdotes, escribas, fariseos que se fueron preparando. Y el verso 15 dice, ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y nos dicen, ¿quién nos ve y nos conoce? El Señor promete redención, dijimos. Ese amor sobrenatural del Padre soportó con misericordia todas las situaciones de intolerancia, de mentira, de pecado, pero el Señor nos sigue esperando de que seamos redimidos, como vamos a ir viendo. Muchas veces escuchamos y queremos obedecer la palabra de Dios, pero como dice en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Casa Fidel, en el capítulo 33 de Isaías, dice que Jehová va a traer salvación, Isaías. Y en el capítulo 34 dice que la ira de Jehová está contra las naciones que se oponen a Dios y al poder de Dios. Isaías 53, vamos a leer bastante palabra de Dios. Isaías 53, del 4 al 6. Ciertamente llevó Él, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Molidos, dice, por nuestros pecados. El Antiguo Testamento, todas están las profecías, dije que lo mencionamos, pasamos en casa a medida que leen. A ver, pero quiero hablar de la última, del último profeta. El nombre del último libro del Antiguo Testamento es Malaquías, que significa mi mensajero.
Malaquías significa mi mensajero, es decir, se estaba terminando ya el periodo del Antiguo Testamento. El mensaje teológico de este libro es trascendente. Nos habla del gran rey que vendrá no solo para restaurarnos transitoriamente, sino para traer bendición y restauración eterna. Y Malaquías 3, 6 y 7 voy a leer. Porque yo, Jehová, no cambio, dice el Señor. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿cuál fue la respuesta del hombre caído? ¿En qué hemos de volvernos? ¿Qué hicimos nosotros? ¿En qué hemos de volvernos? ¿De qué nos tenemos que arrepentir? Sabemos que cuando el hombre cayó, que el Señor preparó primero a Moisés para que los liberara. ¿Cuántos milagros tuvo que hacer Dios a través de Moisés para que Faraón los deje salir? Anduvieron 40 años en el desierto, el pueblo modelo de Dios, elegido Israel, y continuamente hubo queja, pecado, disconformidad, no se conformaban con el alimento, no les faltaba agua, pero siempre el ser humano estuvo desconforme. Acá el mensajero a través de Malaquías, ¿qué dice? ¿En qué hemos de volvernos? El ser humano que vive lejos de la voluntad de Dios no sabe que está condenado eternamente. ¿En qué hemos de volvernos? A diferencia de lo que muchos piensan, y hoy en día cada vez se agudiza más. Malaquías quiere decirnos, Dios se mantuvo fiel. Dios acá les está advirtiendo, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. ¿Quién tiene que tomar la decisión? El hombre. El Señor ya, Él dio su vida, como vamos a ir viendo. Él nos quiere redimir, como quiso redimir a Israel, luego a medida que vamos a ir viendo, eligió a un gran hombre de Dios para que llegara a los gentiles. Acá la genética, como muchas veces hemos dicho, la semilla del pecado entró en toda la humanidad. Nadie tiene justificativo, ya otras veces hemos dicho, yo soy buena persona, yo no hago mal a nadie. Mis queridos hermanos, hermanas, todos tenemos que tomar una decisión con el Señor. ¿Cómo no reconocer que el Dios Trino nos creó a su imagen y semejanza y espera que nosotros nos volvamos a Él? Y nosotros le decimos, la humanidad en general dice, ¿de qué me tengo que arrepentir? Hago lo que quiero, vivo como quiero, ¿de qué me voy a volver? Pensemos cada uno de nosotros, porque estas respuestas son personales y la suma de nosotros tenemos que responder también como iglesia, mis queridos hermanos. El Señor nos puso en el Edén, fracasamos, nos dio todas las bendiciones, fracasamos, pecamos y la astucia del maligno cada vez está actuando con más intensidad para que el hombre se vaya alejando más y más de Dios. Y cuánta tolerancia y misericordia frente a la continua queja, disconformidad, a la esclavitud, porque el pueblo prefirió volver. ¿Recuerdan? Si leemos en Éxodo, los primeros Génesis, Éxodo, prefirió volver a la esclavitud de Egipto antes que volver a la tierra de Canaán. Que ahí cuánto sufro y ni Moisés pudo entrar por tanta
rebelión, reacciones. Y Josué, ¿qué dijo? Bueno, ustedes decidan, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y vieron la tierra de Canaán, la tierra prometida, maravillosa, de parte de Dios. ¿Qué diremos del Antiguo Testamento? Como ya los otros días se habló de Salmos y Proverbios, y ahora estamos viendo en la semana, cuánto aconsejamiento y cuántas advertencias. Por lo tanto, ya vimos punto 1 y punto 2. Punto 3, hasta que el Hijo de Dios, ¿qué dijo? Dios Padre, envíame a mí. Yo voy a cumplir la ley por la humanidad que creamos con todo amor sobrenatural. Yo voy a cumplir por ellos la ley, por ese amor sobrenatural. El punto 3, por lo tanto, fue la decisión del Señor de enviar al mensajero a la tierra, a Dios hecho hombre, ya, porque Jesús nació. Y acá comienza el periodo trascendente para nosotros. Comienzo, punto 4, del periodo mesiánico. Jesús, nacido en Belén, humilde, pero sin pecado porque fue concebido por el Espíritu Santo. Él eligió venir a pagar el precio. ¿Y qué hizo cuando, a medida que fue creciendo? Lo primero que hizo, empezó a elegir hombres, a los pescadores, los hombres simples, pescadores de peces, y le dijo, bueno, los voy a hacer pescadores de hombres. A otro tipo de hombres, cobradores de impuestos, que todo el mundo los rechazaba, como hoy en día ocurre, médicos, personas de diferente idiosincrasia, pero Dios tuvo compasión y soportó, Jesús, la oposición continua. Mientras estuvo esos 3 años y medio en el ministerio, nuestro Señor en la tierra, sabemos que hizo milagros, sanó enfermos, resucitó muertos, abrió los ojos a los ciegos. ¿Por qué? A veces decimos, ¿sí? ¿Por qué hoy a veces oramos y no ocurre? En el primer periodo Dios estaba formando para que creyeran en el Hijo de Dios, de que era Dios hecho hombre y que Dios tiene poder para transformar vidas, para sanar enfermedades, si está en la voluntad de Dios. Pero mientras iba el Señor creciendo, Jesús, y enseñando, la oposición también iba creciendo, porque ni los escribas ni los fariseos querían soportar las palabras del Señor, de que estaban viviendo en pecado, que alababan de boca, pero el corazón estaba en otra sintonía. Mis queridos hermanos, todo esto es palabra de Dios para que nosotros pensemos de que el Señor tiene compasión de nosotros, como Jesús soportó la oposición y la incredulidad. Y llegó un momento que nuestro Señor empezó a ir a las sinagogas, cuando de los 12 años se perdió y los padres recuerdan, esto no vamos a entrar en este punto, lo buscaban, dicen, yo tengo que estar en la casa de mi padre. Ustedes son mis padres en la tierra, pero todavía no comprenden. El Espíritu Santo todavía no estaba en el mundo, como vemos. Y cuando le dieron la palabra, cuando entró en la sinagoga, le dieron a él el libro de Isaías. Y en Lucas 4, los versos 16 y 17, el Señor Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo y se entró en la sinagoga conforme a su costumbre,
y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. En Isaías 61, 1 y 2 es prácticamente el mismo pasaje. Por eso le dieron el libro de Isaías. El Nuevo Testamento todavía no existía, porque nuestro Señor estaba formando a los que iban y con inspiración del Espíritu Santo escribir el Nuevo Testamento. Por lo tanto, dice, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu, está hablando de él, de lo que dice Isaías de él mismo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Y en el verso 21 de Lucas dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Se lo dice al pueblo. Se imaginan ahí la reacción por dentro de los fariseos, saduceos, escribas, estallaban y ya querían matarlo ahí mismo, si podían, a Jesús. Libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos. No solamente el aspecto físico. El Señor habla fundamentalmente, mis queridos hermanos y hermanas, del aspecto espiritual. ¿Cómo estamos? ¿Estamos oprimidos espiritualmente? ¿Vemos en la palabra de Dios o estamos ciegos espiritualmente? ¿Vivimos oprimidos porque el mundo está oprimido con todo lo que pasa? Bueno, y los desastres, terremotos, guerras, continuamente se va intensificando. Y esto produce en nosotros mismos, aunque seamos pueblos de Dios, opresión. Pero el Señor dice hoy, porque ya se estaba acercando el momento de su entrega, se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y sigue haciendo milagros a diferencia cuando resucitó a Lázaro, ahí se intensificó más la oposición al Señor, lo dice la palabra de Dios. Por lo tanto, mis queridos hermanos, y todos sabemos que durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, a sus discípulos que lo amaban y lo seguían, cuando las multitudes se apartaban porque decían, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede oír? Que tenemos que cambiar, que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que aceptarnos. Y muchos se volvían hacia atrás, dice. Y Jesús le dijo a sus discípulos, Señor, ¿ustedes se quieren ir también? Si se quieren ir, váyanse. ¿Qué hizo Pedro? No estaba todavía convertido, no tenía el Espíritu Santo. Señor, ¿a qué iremos si tú tienes palabras de vida? ¿A dónde vamos a ir? Estamos confiando, esperando, estamos creyendo, digamos, entre comillas, porque él fue, ¿qué fue? El que prácticamente lo negó, tuvo que llorar amargamente cuando el Señor iba a ser llevado a la cruz. Y el Señor Jesús, miren si el amor sobrenatural, ¿a quién eligió dentro de los discípulos? Al propio que lo iba a vender con 30 piezas de plata. Miserables, entregó al Señor. Pero ese era el plan de Dios. Jesús, Él se ofreció a venir, por eso dice, hoy se ha cumplido esta escritura. Y por eso viene la oposición cada vez, hasta sus propios hermanos, los demás hijos de José y María, no creían comprender. Y dice, si eres realmente que vienes de parte de Dios, sos nuestro hermano, pero si eres el Hijo de Dios,
seguía haciendo milagros. Te queremos ver realmente y poder creer. Los religiosos, las religiones la crean los hombres. La palabra de Dios es inspiración divina. Jesús siguió advirtiendo a los suyos y cuando se acercaba el periodo que le iban a entregar, ¿qué hizo? Reunió a los suyos y les dijo que él se iba a ir, iba a volver al cielo. Ellos se pusieron mal, los discípulos, pero le dijo, no se preocupen, porque les voy a mandar el Consolador, al Espíritu de verdad. Hace unas semanas recordamos el Pentecostés, ¿recuerdan? 50 días después de la resurrección del Señor, vino el Espíritu Santo al mundo. ¿Vino para qué? Para entrar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Pero nosotros, los corazones se abren de adentro. Yo no puedo forzar a nadie a que tome la decisión. Pero si escuchamos la voz de Dios, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. La salvación es personal, no es por masas. Total, es que Cristo vino, murió, derramó su sangre para todos los que crean sean salvos. Y todos en el montón vamos a ser salvos. No, la salvación es personal, individual, lo dice la palabra de Dios. Mientras Jesús advertía todo esto y le dice, ¿quieren irse ustedes también? Pedro le dice, ¿a quién iremos? Te vamos a seguir escuchando y esperando que llegue el día en que nosotros también podamos poder estar llenos de tu Espíritu Santo. A partir de los Hechos, punto quinto. Hemos llegado al punto quinto. En el periodo mesiánico, en los Hechos de los Apóstoles, ahí 1:8, ¿saben? ¿No? Que el Señor prometió, después que ascendió a enviar el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, en el capítulo Hechos de Hechos 1, ya el Espíritu Santo entra en la vida de los apóstoles. ¿Y qué pasó? Cuando advirtió Pedro, ya lleno del Espíritu Santo, se le había ido el miedo, el susto, que lo iban a matar, que lo iban a perseguir, por eso mintió, lo negó de que no conocía a Jesús. Pedro dio ese primer mensaje maravilloso, porque cuando Pedro denunció a los israelitas, a los sacerdotes, a los que se oponían al Señor, la gente allí reconoció y ¿qué dice? ¿Qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? Porque ellos después cuando Cristo fue crucificado, vieron lo que ocurrió, el velo del templo se rasgó, hubo tinieblas, hubo oscuridad, hubo temblores. El Señor al tercer día resucitó, macanearon de que lo habían robado los apóstoles. En fin, todo esto se va aclarando cuando el Espíritu Santo mora dentro del creyente, 50 días después de la resurrección. Por eso aquí comienza el verdadero periodo de transformación y la instalación de la Iglesia, por convicción. Los que aceptaron la primera Iglesia, ¿y qué dice? Hasta que el Espíritu Santo, cuando el Señor iba a ascender, ¿qué le dijo? Estén juntos, unánimes y orando. Juntos
unánimes y orando. El Señor no quiere que el pueblo de Dios se pelee, no quiere que el pueblo de Dios, uno diga una cosa, otro diga otra cosa. Mientras estaban antes del Espíritu Santo, ¿qué había pasado con los discípulos? El egocentrismo decía, bueno, ¿quién va a ser el más importante de nosotros? Le molestaba que trajeran a los niños para que sean bendecidos. Una madre le dice que tenía 2 hijos, Jesús, que yo quiero que en el cielo uno esté a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Qué era? ¿Era espiritual eso? No, egocentrismo. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre Pedro y dio este mensaje maravilloso, vino el poder del Espíritu Santo sobre todo. ¿Qué haremos? Y ahí se formó la iglesia primitiva, con amor, unidad, oración, juntos y en armonía. Estas palabras, cada uno de nosotros las tenemos que tener grabadas en la mente nueva y en el corazón nuevo, porque el corazón viejo está ahí también, ¿eh? Convive mientras tengamos aliento, mis queridos hermanos. Cuando el Espíritu Santo empezó a obrar, voy a leer los Hechos 7, del 52 al 60. Hay un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo llamado Esteban. ¿Recuerdan los Hechos? Esteban. Por eso Esteban, mientras lo perseguían fariseos, saduceos, lo querían apedrear, lo iban a matar, evidentemente, como vamos a leer, ¿no? Hechos 7, 52 a 60. Escuchemos bien la palabra de Dios. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Dice Esteban. Y mataron a los que anunciaran de antemano la venida del justo, de que vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y oyendo estas cosas, se enfurecían, dice. Los religiosos se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echando fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Vayan pensando. Un joven llamado Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. En otras partes dice, porque no saben lo que hacen. Durmió, lo mataron directamente. Saulo, ese muchachito que cuidaba la ropa de Esteban mientras lo apedreaban, persigue a la iglesia. Vamos a leer los Hechos 8, 1 al 7, después verso 15.
y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían, estos dando grandes voces, y muchos practicaban y paralíticos y cojos eran sanados. Y sigue el relato. Enviaron a Juan, a Pedro, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Pedro y Juan ya no tenían miedo, tenían al Espíritu Santo, y los que eran sanados y no tenían la comprensión del Evangelio, ellos oraban para que recibiesen la mente espiritual y el corazón espiritual se abriera y recibiesen al Espíritu Santo. Capítulo 9, del 1 al 7. Saulo, respirando aún amenazas y muerte entre los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres y mujeres de este camino, es decir, de los que seguían a Jesús, que habían convertido, los trajese y presta a Jerusalén para ponerlos presos. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El verso 7 dice que los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, pero sin ver a nadie. Y sigue el relato, lean en casa, ¿no? Porque el Señor le mandó, dice: andad a la ciudad a ver a Ananías va a orar por vos, y va a venir, en fin, vas a comprender el plan de salvación, y el Espíritu Santo va a venir sobre ti, y Él iba a ser el que iba a traer el mensaje de salvación a los gentiles, a nosotros, a los no y también a los israelitas, ¿no? Dice, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer
por mi nombre. Saulo de Tarso, el que guardó las ropas de Esteban cuando lo mataba, el que furioso, enfurecido, pidió autorización a los sacerdotes para llevar preso a todos los creyentes. Inclinemos nuestros rostros y estemos orando por nuestras vidas espirituales. Cada uno de nosotros pensemos lo que le pasó a Saulo de Tarso, lo que nos pasó un día a nosotros si nos convertimos de veras, a esos endemoniados, a esos ciegos espirituales, a los inconversos. Pensemos en cada uno de nosotros. Hoy el Señor nos pide a cada uno de nosotros nuestras vidas para que la pongamos al servicio de este mundo, al servicio de Dios, para que llevar este mensaje de salvación con convicción si te has convertido, dejando el pecado atrás y tomando una decisión realmente. Y si tu Espíritu Santo, su Espíritu Santo, te ha redimido por gracia, piensa, ¿qué haré? ¿Qué haremos como iglesia? ¿Qué haremos nosotros como hijos de Dios?